Economista e investigador del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, y aquí le damos la bienvenida. Ernesto, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, ¿cómo andan por ahí? Bien, gracias por atendernos, No, ni por qué. Bueno, más o menos la cosa está como yo dije, digamos, ¿está complicada o no la ves tan así? No, a ver, esto es un momento, como ocurre en todos los gobiernos, en el cual son periodos entre diciembre y enero, en los cuales los exportadores liquidan, mayormente en diciembre. El tema pasaba justamente porque el último semestre del 2017 el dólar había estado más o menos estable. Eso permitía tener una previsión del tema de las importaciones, que ingresen dólares, se valoricen en la LEVAC, se puedan salir sin perder demasiado en el tipo de cambio, pero esto eran los financistas, los importadores. Por otro lado estaban los exportadores, que una estabilidad en el tipo de cambio no los favorece mucho, dado el contexto en el cual el precio de los commodities estuvo estable. Entonces, al no haber grandes incrementos en los commodities, principalmente la soja y sus derivados, necesitan una devaluación, digamos, ¿no? Que sería la solución a sus problemas de rentabilidad. Y ahí es cuando tocan la puerta del gobierno y obviamente reclaman esto, digamos, ¿no? Sí. Que necesitan mejorar de alguna manera sus expectativas de precio y de cuánto van a liquidar. Por eso la liquidación del 2017 es mucho más baja que la del 2016, aun cuando la producción aumentó. Sí. Entonces uno se pregunta, bueno, pero produciste más, todo lo demás, tenés que liquidar, ¿por qué liquidas menos? Porque están especulando, como hace cualquier hijo de vecino con sus mercancías. Entonces ahí es donde empieza ahora el gobierno a ceder un poco en esta devaluación para estos sectores, digamos, ¿no? Ahora va a tener que volver a estabilizarlo porque en marzo es el periodo de liquidación de cosecha también, de marzo a junio. Sí. Así que por ahora no es un problema de atraso cambiario, se quiere disfrazar esto, se trata de instalar en los medios, no es un problema de atraso cambiario, sino que el problema en la Argentina hoy es que se produce caro. ¿Por qué se produce caro? Por lo que acabas de decir vos, aumento de combustible, aumento de luz, aumento de gas, aumento de peaje. Con todo eso, un industrial no puede producir, más el vinculado al mercado interno, digamos, ¿no? Una gran empresa sí se puede bancar un aumento en sus costos, puede pedir plata afuera, pero una cooperativa están pidiendo préstamos y están pagando casi el 85% de interés. ¿Cómo hace para sobrevivir en este contexto con tasa de interés alta, con costos de fijos que empiezan a aumentar? No es un problema de atraso cambiario, digamos, ¿no? Que sería lo más fácil de solucionar, sino que es un problema de que los costos para producir son caros. Y en este caso, digamos, que se puede prever con respecto al dólar, ¿el número va a ser alrededor de 20 o todavía podemos pensar, digamos, con esto que vos estás diciendo, me da la sensación como que estaría más o menos este número y no estaría subiendo, pero ¿puede llegar a subir más? Sí, digamos, este es el pedido, digamos, ¿no? Una evaluación que los sectores exportadores precisan y que, bueno, va a impactar directamente en el salario de los trabajadores, digamos, ¿no? Va a ser más cara las importaciones, ya lo estamos viendo, ¿no? El mercado libre, en el mercado de combustibles, permite que se ajuste por el tipo de movimiento que tenga el dólar. Entonces ya tenemos aumentos en un día de 3%, lo cual desconfigura al empresariado en general, porque justamente necesita tener una estabilidad en estos costos para poder producir. Ahora, me hablaste bastante de la producción del empresariado y yo me pongo a pensar también, digamos, en aquel empleado, aquel que está contando y está viendo a ver si le van a aumentar o no van a aumentar el sueldo. La situación se está poniendo complicada porque estos aumentos van a hacer que en algunos casos las situaciones pueden ser inviables. Da la sensación que la situación es preocupante para aquel empleado que todavía no sabe ni cuánto le van a aumentar el sueldo. Y sí, porque en ese contexto de tener de aumento de los costos energéticos, lo que termina pasando es que como vos tenés que pagar todos los meses la seguridad social, que es el formulario 931, que es lo que vos tenés que aportar por el trabajador que tenés, y como eso va creciendo con la antigüedad, tenés que hacerlo renunciar para volver a tomarlo, ¿no? O hacerlo renunciar y hacerlo trabajar de forma informal.
Sí. Digo, están pasando muchas cosas y en el peor de los casos te despiden. Sí. Que serían como las tres situaciones un poco en las cuales hoy el trabajador tiene como una incertidumbre de lo que va a pasar a futuro, digamos, ¿no? Porque si todo esto sigue así, sin industrias no hay puestos de trabajo y sin industrias tampoco hay. ¿Para qué quiere uno trabajadores calificados si no hay industria que los absorba? Entonces, ¿para qué quiere una universidad? Claro. Empiezan a surgir esas preguntas, digamos. Sí, sí. Y con respecto a la pauta inflacionaria, esta que está pensada, que en un principio era un 15, ahora se habla de un 20, si tenemos que hacer un cálculo estimativo de lo que puede llegar a ser el año, ¿en cuánto la podemos estimar? Mira, por lo que viene haciendo el gobierno, si uno toma lo que dice el gobierno, 15 fue lo que se fijó. Después, en una presentación que hizo el ministro de Hacienda, fijó un 17,5. Los informes del Banco Central dan cercanos a un 19, así que ni entre ellos están de acuerdo. Lo que nosotros prevemos de alguna manera es que el piso es 20. Claro. Porque ya no se puede ni tomar en cuenta lo que están diciendo desde ni el Banco Central, ni el Ministerio de Hacienda, ni lo que se juntan a decir cuando uno los ve en las conferencias de prensa, digamos, ¿no? Ya le erraron 2 veces, por ahí le pegan esta vez, ¿no? Pero con los antecedentes que hay es muy difícil que acierten en la pauta inflacionaria. Esta información que había surgido también de una caída en Wall Street, ¿también nos puede repercutir a nosotros? Mira, en este contexto, sin regulación en la cuenta capital, que es el movimiento de dinero que una empresa puede liquidar sus activos e irse, y sí, porque al ser más atractivo la tasa de interés del dólar en un espacio económico que lo llaman de seguridad jurídica, y que obviamente pensando en que Estados Unidos también necesita atraer capitales, una forma es aumentar la tasa de interés, digamos, es una forma. Ahora, ¿cómo reaccionan los inversores a esto? Bueno, liquidan sus acciones, razón por la cual la bolsa empieza a tener mucha oferta de acciones, razón por la cual las bolsas empezaron a caer, podría decir uno, y este efecto obviamente es de movimiento de capital hacia Estados Unidos. Hay que ver la magnitud de esto en la Argentina, porque hay que ver que creo que una empresa argentina salió al mercado norteamericano con sus acciones y arrancó mal, digamos, ¿no? Arrancó cayendo. Sí. Entonces, esto podría impactar en una salida de capitales fuerte, lo cual te va a poner en tensión el tipo de cambio, porque cuanto más dólares se vayan, tenés 2 opciones: subir la tasa de interés o modificarse el tipo de cambio, o tenés que hacer las 2 cosas al mismo tiempo. Entonces, esas 3 cosas van a generar lo que estamos viendo ahora, ¿no? Aumento de la inflación, pérdida de poder adquisitivo y cierre de empresas. Ernesto, va a ser un año donde da la sensación, por todo esto que venimos hablando, que el consumo se va a reducir. ¿Vos observás algún sector que pueda llegar a sufrir mucho más que otro, digamos, un menor consumo? Sí, menor consumo en términos de los sectores de más bajos ingresos, digamos, ¿no? Para los sectores de altos ingresos la cosa es diferente, el impacto inflacionario es menor, aún así lo sufren, pero los sectores de más bajos ingresos que destinan casi el 70% en alimentos, un 10% en transporte, digamos, y eso, digamos, cuanto mayor inflación haya o mayores aumentos haya, más de su salario se va a destinar a eso y menor consumo van a tener. Pero lo que pasa es que hay que ver después en el promedio quién tracciona más, ¿no? Pero no va a ser un consumo que uno podría ser caracterizado por sectores de bajos ingresos, son mayoría, va a ser un consumo traccionado por los sectores de más altos ingresos, digamos, ¿no? Por último, siempre anda ahí dando vuelta la posibilidad de un corralito, de una medida bancaria que perjudique los ahorros de aquellos que tienen un manguito en el banco. ¿Hay riesgos de algo de esto? ¿Cómo lo ven ustedes? Mirá, el riesgo lo tiene la mayoría de la población siempre. Digo, esto existe. La variable que hay que seguir en este contexto es el índice de morosidad del sistema financiero,
Cuando esto estuvo en crisis y ocurrió el corralito, ese índice de morosidad de todo el sistema financiero argentino estaba en un 35-40 ya para el 2001. Hoy está cercano a un 3, sí, pero viene subiendo. O sea, ese índice nos va a decir en qué momento puede ocurrir eso que me acabas de plantear. El tema es que no lo va a tener ese problema, no lo tiene ni Duhovne, ni Sturzenegger, ni Caputo, digamos, ¿no? Claro. Tienen todo su dinero, y el presidente también, ¿no? Tienen mayoría de su dinero en el exterior. Bien, Ernesto, te agradecemos este ratito con nosotros para tener un panorama más o menos de lo que se nos viene, ¿eh? No hay por qué. Un saludo a todos. Hasta siempre.